Buenos días, nosotros somos el último equipo, el cual está conformado por Orlando Alonso, Manuel Antonio, César Alejandro, Adrián Barbosa y su servidor Jesús Arnoldo. Nosotros hoy en este día le vamos a exponer sobre el tema de las bases ortonormales y el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Bueno, yo les hablaré sobre qué es una base ortonormal. Una base ortonormal es un conjunto de vectores que son perpendiculares entre sí y tienen una longitud de 1. Imagina que estás en un espacio de 3 dimensiones, como como el espacio en que vivimos. Una base ortonormal sería como tener 3 direcciones perpendiculares, X, Y, Z, que te permiten ubicar cualquier punto en el espacio. La base ortonormal es un conjunto de vectores que cumplen dos condiciones fundamentales. Son ortogonales entre sí. Esto significa que son perpendiculares. Matemáticamente, el producto punto entre dos vectores distintos es cero. Geométricamente forma un ángulo de 90 grados. Cada vector tiene una longitud de 1, es decir, son vectores unitarios. Cuando un conjunto de vectores cumplen ambas condiciones, decimos que es ortonormal. Este, y también le voy a decir de que porque es importante, pues, esto facilita muchísimo todos los cálculos en álgebra lineal, en geometría y en física. A ver, arre. Bueno, les daré un ejemplo de lo de la base ortonormal, que así un ejemplo detallado y que pues sea así como más o menos mental. Imagina que estás dentro de una habitación vacía, que estás parado justamente en el centro. Para entender una base ortonormal, tienes que imaginar las 3 direcciones perfectamente rectas y perpendiculares entre sí. Para tener la primera dirección, que sería como por ejemplo Y, imagina que miras de frente hacia una pared. Esa dirección es tu primer vector base. Ese vector se llama Y, que representa la dirección del eje X. En términos de números sería como por ejemplo Y igual a, entre paréntesis, 1,0,0 y se cierra paréntesis obviamente. Y luego la significancia, que sería que avanza solo en la dirección de X. Es como dar un paso hacia el frente. La segunda dirección sería J, que en números J sería igual a 0,1,0, que sería como dar más o menos un paso hacia la derecha. Nuestra tercera dirección sería K, que ahora miras hacia arriba, o sea, hacia el techo, pues, y este se llama vector K, que en términos de números sería 0,0 y luego 1. Es como dar un paso en vertical. Y espero que me hayan entendido que este es como un ejemplo de la base ortonormal. Gracias. Mero. Yo voy a explicar para qué son útiles las bases ortonormales y por qué son importantes en matemáticas, física, computación y muchas otras áreas. Primero, recordemos que una base es un conjunto de vectores que nos permite describir cualquier vector dentro de un espacio. La palabra ortogonal significa que los vectores son perpendiculares entre sí. Y la palabra normal significa que cada vector tiene longitud de 1. Entonces una base ortonormal es un conjunto de vectores que son perpendiculares entre sí y además todos miden exactamente 1. Ahora sí, ¿para qué sirven? La primera utilidad clave es que simplifican muchos los cálculos. Cuando usamos una base ortonormal, calcular coordenadas, distancias, longitudes o proyecciones se vuelve muy fácil. Por ejemplo, si yo quiero obtener una coordenada de un vector respecto a una base ortonormal, solo necesito hacer productos punto simple y no tengo que resolver sistemas complicados. Las cuentas salen más limpias, más rápidas y con menos riesgos de error. La segunda utilidad es que facilitan la descomposición de vectores. Si tenemos un vector cualquiera,
podemos expresarlo fácilmente como suma de componentes a lo largo de los vectores de la base. Esto es especialmente útil en física, por ejemplo, cuando descomponemos movimientos o fuerzas en ejes X, Y y Z. El hecho de que los vectores sean ortogonales garantiza que cada componente sea independiente de las otras, como si cada dirección fuera pura y no afectara a las demás. La tercera utilidad es que permiten describir funciones complicadas mediante sumas sencillas, como en las series de Fourier. En análisis matemático, una base ortonormal permite representar una función como combinación de funciones más simples. Las series de Fourier, por ejemplo, usan bases ortonormales formadas por funciones seno y coseno. Gracias a eso podemos analizar ondas, sonidos, señales eléctricas, imágenes y muchos otros fenómenos reales de manera eficiente. La cuarta utilidad eh, importante está en el campo de la computación y el procesamiento de datos. Muchos algoritmos, como transformación discreta de Fourier y la transformación Wallet, o incluso técnicas de compresión de imágenes y reducción de dimensionalidades, funcionan gracias al uso de bases ortonormales. En estos casos, las bases ortonormales ayudan a separar la información en componentes independientes, lo que permite comprimir, eliminar ruido o resaltar patrones. Otra aplicación muy importante aparece en el álgebra lineal avanzada y cálculo numérico. Cuando una matriz tiene vectores propios, forman una base ortonormal, podemos diagonalizarla de manera estable, es decir, obtenemos formas más fáciles de manejar. Esto es crucial para resolver ecuaciones diferenciales, para simulaciones y para otros modelos matemáticos en ingeniería. Finalmente, las bases ortonormales son fundamentos porque mantienen la distancia y los ángulos. Esto significa que si transformamos un vector usando una base ortonormal, su longitud no cambia y los ángulos entre vectores se conservan. Esa propiedad es esencial en gráficos por computadora, en geometría y en aplicaciones donde necesitamos evitar distorsiones. Bueno, y en resumen, las bases ortonormales son útiles porque hacen que los cálculos sean más simples, permiten descomponer vectores y funciones, facilitan el análisis de señas y datos y conservan propiedades geométricas importantes. Son una herramienta fundamental que aparece en casi todas las áreas matemáticas y científicas, por eso es importante conocerlas y entender cómo nos ayudan. También les diré varias aplicaciones reales de las bases ortonormales y cómo estas aparecen en muchísimas áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería e incluso en cosas que usamos todos los días. Primero, recordemos que una base ortonormal está formada por vectores que son perpendiculares entre sí y que además tienen longitud de 1. Eso hace que trabajar con ellos sea más sencillo y muy preciso, y por eso tienen tantas aplicaciones prácticas. La primera aplicación está en gráficos por computadora y por animación 3D. Cada vez que usamos un personaje, un objeto o una escena en un videojuego, esta se mueve, gira, se acerca o se aleja gracias a transformaciones que usan bases ortonormales. ¿Por qué? Porque estas bases permiten que los objetos giren sin deformarse, como los vectores ortonormales mantienen longitudes y ángulos. El modelo 3D conserva su forma exacta, aunque cambie la perspectiva. Las cámaras visuales también funcionan así. Cada posición y cada orientación de la cámara es, en realidad, un conjunto de vectores ortonormales que definen hacia dónde miran, hacia dónde está arriba y hacia dónde está a la derecha. Otra aplicación fundamental está en la física, especialmente en mecánica y electromagnetismo. En física es muy común cambiar de un sistema de referencia a otro. Por ejemplo, podemos analizar el movimiento de un objeto desde un sistema fijo o desde un sistema que se mueve con él. Para cambiar un sistema a otro se usan precisamente bases ortonormales porque permiten describir vectores de fuerza, velocidad o aceleración de forma más simple cuando un cuerpo rota, por ejemplo, un dron o un satélite. Su orientación se describe mediante vectores ortonormales que indican cuál es su eje frontal, cuál es su eje vertical y cuál es su eje lateral.
También encontramos aplicaciones en robótica, donde los robots necesitan saber exactamente la posición y la orientación de cada parte de su cuerpo. Un brazo roto, por ejemplo, tiene diferentes articulaciones que rotan y cambian la dirección de sus ejes para controlar estos movimientos sin errores. Se usan sistemas de referencia ortonormales que permiten calcular posiciones y trayectorias con mucha precisión. Si los vectores no fueran ortonormales, los cálculos se volverían complicados y el robot cometería errores en sus movimientos. Que es la ortonormalización de Gram-Schmidt. La ortonormalización de Gram-Schmidt es un proceso que nos permite tomar un conjunto de vectores y convertirlos en una base ortonormal. Es como tomar un conjunto de vectores desordenados y ordenarlos para que sean perpendiculares y tengan una longitud de 1. Esto nos permite trabajar con vectores de manera más eficiente. Esto funciona como un método de limpieza y organización de vectores, ya que si empiezas con vectores que pueden apuntar en distintas direcciones y con diferentes longitudes, Gram-Schmidt los ajusta paso a paso para obtener una base perfectamente ordenada. Este proceso nos sirve para poder crear una base ortonormal a partir de una base cualquiera. Esto es útil porque muchas operaciones matemáticas, como lo son cálculo de proyecciones, descomposiciones, transformaciones, entre otras, son mucho más sencillas cuando se trabaja con las bases ortonormales. Para separar direcciones, Gram-Schmidt toma vectores que pueden estar inclinados unos respecto a otros y los transforma en vectores que apuntan en direcciones completamente independientes. Para normalizar, cada vector resultante no solo es perpendicular al resto, sino que además tiene norma 1, lo que significa cálculos geométricos. También se pueden tener ideas intuitivas del proceso. Por ejemplo, tomando el primer vector y lo normalizas. Es decir, que ajustas la longitud que este tiene a 1. Al segundo vector le quitas la parte que apunta en la misma dirección que el primero, de modo que quede perpendicular y ya después lo normalizas. Al tercer vector le quitas las proyecciones sobre los dos anteriores para que sea perpendicular a ambos y también lo normalizas. Y así sucesivamente. Cada paso consiste en corregir un vector para quitarle la parte que coincide con los vectores anteriores. Es como si tuvieras ejes torcidos y quisieras enderezarlos uno por uno. Lo que se logra en esto es que al final del proceso obtienes un conjunto de vectores mutuamente ortogonales, todos de longitud 1, que genera el mismo espacio que los vectores originales. Es decir, que no cambia la información ni el espacio que describen, solo cambia la forma en la que éste se presenta. Un ejemplo conceptual podría ser que, a cuenta, imagina que en un plano tienes dos vectores, el cual uno un poco hacia la derecha y arriba, y el otro apunta más hacia arriba que hacia la derecha, y no es perpendicular al primero. Gram-Schmidt toma el primer vector y lo ajusta para que tenga longitud 1, toma el segundo, le quita la parte que está alineada con el primero, deja lo que es completamente perpendicular y luego lo normaliza. El resultado es un par de vectores perpendiculares y unitarios que ocupan el mismo plano que antes. Y pues un resumen podría ser que la ortonormalización de Gram-Schmidt es un método que toma un conjunto de vectores cualquiera, elimina la interferencia entre ellos, que hace que cada uno sea perpendicular al resto, los ajusta a longitud 1 y produce una base ortonormal que es más cómoda para trabajar. ¿Tú dices cuál? Bueno, Bueno, ahora seguimos con la normalización de la ecuación, que aquí más que nada sería sustituir los datos
con la magnitud que ya habíamos sacado. Y eso pues nos daría como resultado sería el 1 sobre raíz de 2, que también vendría siendo el 1,1 y 0 sobre con el resultado. Y después sería el cálculo de la proyección, y aquí más que nada sería multiplicar pues aquí los vectores, que aquí sería el 0 por 1, 1 por 1 y 1 por 0, que aquí ya como resultado, bueno, este se pasa directo, que es el 1 sobre raíz de 2, y como resultado nos dio esto, y es 0 por 1 0, más 1 que nos da aquí, y más 1 por 0, que sería 0, y como resultado nos dio 1 sobre raíz de 2. Bueno, seguimos con el cálculo de la proyección. Aquí entonces sería multiplicar el vector que nos dio aquí y el que nos dio acá. Esto. ¿Tú dices pues? Bueno, ahora seguimos con la normalización de la ecuación, que aquí más que nada sería sustituir los datos con la magnitud que ya habíamos sacado. Y eso pues nos daría como resultado sería el 1 sobre raíz de 2, que también vendría siendo el 1,1 y 0 sobre con el resultado. Y después sería el cálculo de la proyección, que aquí más que nada sería multiplicar pues aquí los vectores, que aquí sería el 0 por 1, 1 por 1 y 1 por 0, que aquí ya como resultado, bueno, este se pasa directo, que es el 1 sobre raíz de 2, y como resultado nos dio esto, y es 0 por 1 0, más 1 que nos da aquí, y más 1 por 0, que sería 0, y como resultado nos dio 1 sobre raíz de 2. Bueno, seguimos con el cálculo de la proyección. Aquí entonces sería multiplicar el vector que nos dio aquí y el que nos dio acá. Bueno, entonces seguimos con el cálculo de la proyección de un producto. A ver, aquí esta es la parte. Tú dices, bueno, seguimos con el cálculo de la proyección. Entonces aquí multiplicaríamos el vector que nos dio aquí con el vector que nos dio el resultado acá. Que aquí, como sabemos, cuando multiplicamos la raíz, pues se elimina y se queda aquí pues nomás un medio. Que aquí estos vamos a multiplicarlo el 1 medio por el 1, por el 1 también, y por el 0, que aquí nos daría 1 medio por 1, 1, 1 medio por 1, 1, y 1 medio por 0, 0. ¿Y ya no? Sí, claro. Bueno, ahora como segundo paso, el siguiente paso es restamos el vector 2 por la predicción que ya hemos sacado acá, que sería 0,1,1 menos 1 medio menos 1 medio, coma 0, que aquí como resultado nos dio menos 1 medio, coma 1 medio y coma 1. Bueno, ahora vamos a sacar la norma de U, que aquí sería más que nada sacar la magnitud de lo que ya nos había dado acá, que aquí básicamente sería elevarlo al cuadrado, y aquí como nos muestra que es menos 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado más 1 al cuadrado, que como resultado nos dio 1 cuarto más 1 cuarto más 1, y eso igual se nos daría 3 medios. Igual aquí sacamos la magnitud, que sería raíz de 3 medios, y como resultado raíz de 6 medios. Bueno, en el segundo problema vamos a ortonormalizar el vector 2. Y nos dan dos vectores, tenemos el vector 1 que es 1,1 y el vector 2 que es 1,0. Aquí vamos a normalizar, lo cual sería U, sería 1 es igual a B1, que es 1,1. Aquí vamos a normalizar, que sería 1 sería igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo cual sería 1 por 1 sería 1, más 1 por 1, que sería 1 también. Sería 1 más 1 serían 2, y la raíz cuadrada se cruza. Esta raíz cuadrada de 2. Aquí vamos a hacer el vector unitario sobre la norma, lo cual sería 1 medio entre raíz cuadrada de 2, coma 1 medio entre raíz cuadrada de 2. Después vamos a multiplicar B1 por B2, lo cual quedaría 1 por 1 más 0 por 1, que nos daría 1.
luego por ejemplo tenemos vector 1 por vector 1, que sería 1 por 1, que es igual a 1, más 1 por 1, que es igual a 1, y este resultado nos da 2. Estos resultados se van a dividir para darnos la proyección 1, lo cual sería 1 medio por vector 1, que sería 1 medio por 1, 1 medio, y 1 medio por otro 1, otro 1 medio. Aquí vamos a sacar la U2, lo cual sería igual a B2 menos proyección 1 por B2. Entonces sería 1 menos 1 medio, coma 0 menos 1 medio. Eso nos daría igual a 1 medio, coma menos 1 medio. Después vamos a sacar la U2, lo cual sería igual a la raíz cuadrada de 1 medio al cuadrado más menos 1 medio al cuadrado. Lo cual sería 1 medio al cuadrado sería 1 cuarto. Y menos 1 medio al cuadrado, como es negativo negativo, se convierte a positivo. Sería más 1 cuarto. Lo cual sería igual a 1 medio, porque serían 2 cuartos. Y se convierte a raíz cuadrada del medio y se pasa a 1 medio con la raíz ya cruzada para abajo, sería 1 medio sobre la raíz cuadrada de 2. Y aquí al final vamos a sacar nuestro vector ortogonal, lo cual sería el vector 2 entre nuestra norma. ¿Nuestra qué? Ya después lo que no. Después vamos a sacar nuestro vector ortogonal dividiendo nuestro vector 2 entre nuestra norma, lo cual sería nuestra norma, que es 1 sobre raíz cuadrada de 2 multiplicado por nuestro vector 2. Entonces sería 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 1 sería 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y 1 sobre raíz cuadrada de 2 por 0 sería 0. Ese sería nuestro resultado final. Bueno, ya para terminar todo el tema yo les diré la conclusión, ya por lo último, que bueno, en conclusión, las bases ortonormales y el proceso de Gram-Schmidt son herramientas fundamentales en álgebra lineal, ya que estas nos permiten trabajar con vectores de forma más sencilla, más fácil, y bueno, al usar el vector perpendicular y de longitud 1, los cálculos se simplifican enormemente y es más fácil interpretar resultados. Estos conceptos son esenciales en áreas como física, pues la ingeniería obviamente, la computación y cualquier disciplina que modele fenómenos mediante espacios vectoriales. Y pues esto sería todo de nuestra parte, del equipo, y muchas gracias a todos. Mero.